Yo vengo de una estructura familiar muy vinculada al mundo del mar, donde el barco siempre fue el centro de nuestra vida. De hecho, igual suena bruto lo que digo, pero el barco es uno más en casa. Yo quiero mi barco. Tengo una relación con ese barco, es decir, me gusta, lo quiero, lo cuido, es lo que nos da lo que tenemos y lo que nos da para defender una vida, levantar una familia. Mi vínculo con este mundo siempre fue la familia. En mi caso la familia siempre pasó muchísimo. Es lo que nos une, el mar es lo que nos dio de comer, lo que nos permitió llegar aquí, lo que nos permitió ser lo que somos, lo que nos define y es unido a la familia, que es el otro pilar fundamental de mi vida, el mar y la familia. Ya mi bisabuelo tenía barcos de cerco, que tenían licencia para llegar hasta Lisboa y pescaba en toda la costa gallega y parte de la portuguesa. Después fuimos quedando, pues los hijos se fueron haciendo cargo de barcos, él tenía varios barcos y en el caso de mi familia, mi abuelo tenía un barco que se transmitió a mis tíos, a mi padre y luego llegó a nosotros. Yo soy de la playa, de Panxón, y allí vivíamos pegados a la playa y en el bajo de la casa de mis abuelos había la chabola donde reparábamos las redes, donde me crié con mis hermanos, los 5 primeros años estuvimos viviendo allí. A mí lo que más recuerdo tengo de esa época de mi vida es que hacíamos todo en casa, las nasas se hacían en casa, los rastres se preparaban en casa, los aparejos se preparaban en casa y no es como hoy en día, que son ya materiales más sintéticos. En aquella época pues era madera, era algodón, y todo eso se hacía en casa. Yo me acuerdo que había un bidón enorme con casca para teñir los aparejos y las nasas y eso siempre estaba allí colocado debajo de un fuego, se prendía fuego, se calentaba el agua con la casca de pino y se encascaban los aparejos. Se encascaban las nasas, recuerdo a mis tíos y a mi padre y a mi abuelo siempre con un martillo con nasas o con una aguja haciendo aparejos. Yo me crié en medio de ese mundo, yo y mis hermanos. Me crié en medio de todo esto, es decir, no te puedo decir cuál es la primera vez que cogí una aguja en la mano para llenarla, pues seguramente muy pequeña, que allí sentado con mi abuelo, con mis tíos, me dijeron, venga, esto se hace así, y tú empiezas a llenar. Un día llenas una aguja, otro día metes un corcho, otro día tiras de una tralla, otro día vas al barco y ayudas porque están rascando y tú te pones a rascar o a fregar. Es decir, esto fue progresivo, no es decir, este día empecé, no, yo no empecé ningún día, estabas allí. En el caso nuestro siempre fue muy familiar, es decir, las mujeres siempre ayudamos en esta labor, mi abuela, mi madre, siempre estuvimos ahí, entonces, o en la venta, de venir a Vigo, a la lonja, a vender el pescado que se pescaba en casa también, no del cerco, que ya son otras cantidades, pero sí cuando estabas con las otras actividades que podía hacer el barco, veníamos a Vigo a vender el pescado, a encarnar las nasas, es decir, siempre estabas en el medio. Yo los recuerdos que tengo de siempre es, llegabas del cole, cogías el bocata que te dejaba mi madre allí encima de la cocina y tirábamos cuando estuvieran mis padres. Mis padres, ¿dónde estaban? En el muelle limpiando aparejos, nosotros limpiábamos aparejos. Que estaban encarnando, nosotros encarnábamos. Que estaban, cualquier actividad que estuvieran haciendo relacionada con nuestro mundo, nosotros nos incorporábamos a ella. Y aparte de andar al cerco, los barcos más pequeños de cerco normalmente tenían varias artes, ¿no? Entonces, cuando teníamos barcos pequeños, en la parte del verano, desde más o menos el mes de junio, en San Juan, hasta más o menos el mes de noviembre, se andaba al cerco y después el barco se deshabilitaba y se iba o a los aparejos, a enmalle, o a la vara, a la almeja o a las nasas. Entonces combinábamos distintos artes. Las actividades que estaban todas relacionadas con la venta y con la parte administrativa y con los trabajos que se podían hacer en las redes fuera de lo que es el barco, lo llevaban las mujeres, ¿no? Y la otra parte, la parte extractiva, lo llevaban los hombres. Ahí tengo que decir que yo vengo de una familia de mujeres fuertes, aunque solo se ocupaban de la parte de tierra, sí es verdad que tenían capacidad para decidir, siempre se les escuchó, ¿no? A mí también se me escuchó, no puedo decir que no se me escuche lo que digo o que no se me valore, pero es verdad que no es lo mismo ser la parte que mete el pescado a bordo del barco que ser la parte no visible en tierra. El reconocimiento es distinto a todos los niveles, es decir, el que trae el pescado para tierra, el que defiende el barco tiene un reconocimiento, el que está detrás tiene otro. La prueba es que mi madre, siendo la que manejaba casi todo, el del carácter, el de las decisiones, era mi padre, y no es verdad. Yo siempre tuve claro que me iba a dedicar al mar, este era mi mundo. A mí lo que me hubiera gustado es dedicarme a la pesca. Es decir, no dedicarme solo a las labores auxiliares, sino a pescar, a tirar el aparejo al mar. Tenéis que tener en cuenta que yo vengo de una familia, como todas las del mundo del mar, machista, muy machista.
el que una hija le dijera que quería dedicarse a eso, pues no fue ni bien visto ni reconocido. Por distintas circunstancias familiares tuvimos una mala época, se nos fueron 2 barcos al hondo, es decir, que fue una época difícil y yo ya me incorporé, es decir, ¿qué me dais oportunidad? ¿No que no me dais oportunidad de ir al mar? Aquí hay que salir adelante, pues me ocupo de las redes. Y tú sin una nómina no puedes pedir un crédito. Entonces, ¿cómo porras iba a hacer yo para desarrollar mi vida según lo que yo pensaba de dónde tenía que llegar a nivel personal si no tenía una nómina? Entonces no podía quedarme a trabajar en casa, tendría que buscar otro trabajo. Recuerdo que no teníamos la red comprada para hacer un aparejo, pero no había dinero para hacerlo, no había para pagarlo. Entonces un día pues dije yo, pues mira, yo lo que sabía de atar, es verdad que sabía de atar en los trasmayos, porque era lo que hacíamos en casa, pero de cerco no tenía demasiados conocimientos. Y un día me harté y dije, mira, esto hay que tirar para adelante, cogemos la red y empezamos a hacer el aparejo. Y prácticamente de cero empecé a hacer un aparejo en casa. Es decir, el que tenía, mi padre no sabía exactamente cómo el nudo que había que hacer para unir las diferentes partes, pero sabía que esto iba aquí, esto iba aquí, esto iba allí, y yo pues con mis conocimientos pocos que tenía y con los de él hicimos el primer aparejo, y eso debía tener yo 22 años. Ahí fue donde peleé y me costó ser asegurada en el barco, porque normalmente las mujeres éramos un complemento, no éramos parte. Entonces yo quería ser, es decir, de acuerdo que no iba a bordo del barco, pero yo tenía que estar en nómina en ese barco, y eso sí me costó discusiones en casa. Puedo decir que no soy una hija fácil, que peleo y soy machacona. Después de ese primer aparejo, pues yo también tengo otras inquietudes. Empecé con a defender lo que es el mundo de las rederas, que teníamos que tener otra formación. Por esa época también conocí una serie de gente que estaba dando clases en la formación ocupacional, preparé mi primer proyecto para dar un curso de redes. Empecé también a ser formadora de redes, estuve 10 años en la Escuela Taller de Moaña, también en otros centros de cursos de formación de rederas, y ahí empecé a darme cuenta de que las rederas necesitábamos transformarnos de un oficio a una profesión, y para eso necesitábamos tener una cualificación profesional que no teníamos. Teníamos que tener algo reglado, algo escrito, que dijera lo que teníamos que saber para desempeñar determinadas funciones, y que eso nos permitiera, sobre todo para delimitar el intrusismo que teníamos brutal en aquella época. Seguimos teniéndolo ahora, pero en aquella época era brutal. Entonces ahí empecé a pelear porque limitáramos los cursos, por que tuviéramos una formación para dar esos cursos, y por tener una cualificación profesional que nos permitiera llegar a tener un coeficiente reductor, que se logró hace 2 años. De las cosas más importantes que hicimos para intentar darle un cambio de dejar de ser invisibles encima del muelle. En este caso, las asociaciones de rederas con la federación sí conseguimos cambiar cosas, pero es verdad que es muy lento. Es muy lento que te reconozcan, es muy lento eliminar parte del intrusismo, y es muy lento, es decir, y en este momento estamos en un punto donde crecer ya es difícil, porque es verdad que llegamos a ser reconocidas, es verdad que tenemos el coeficiente reductor, es verdad que tenemos una cualificación, pero estamos en la parte baja de la pesca, es decir, no logramos incorporar nueva gente para la profesión, con lo cual creo que pertenezco a la generación donde levantamos la profesión, pero también la vamos a ver morir, y es tristísimo. Tú es imposible que traigas a gente a trabajar a tierra con las condiciones que tenemos ahora. Hay que elevar el precio del pescado en origen. Y igual también tenemos que ir hacia otro tipo de condiciones más parecidas a lo que puede ser un trabajo en tierra, que no se están dando en este momento, y es difícil atraer gente si no tienes unas condiciones de trabajo, no digo más dignas, más acorde a lo que se espera hoy en día de un puesto de trabajo. Tanto que sea a nivel de rederas o cualquier actividad vinculada, sobre todo con la bajura, creo que tiene que ver con una falta de reconocimiento social por la actividad. Eso es brutal, tanto que sea de mujeres como de hombres en este caso. El reconocimiento social a lo que es el mundo de la pesca y la pesca artesanal o de bajura no existe, con lo cual traer relevo aquí es difícil. Las instituciones dicen que apoyan mucho, yo no se lo discuto, pero también es verdad que, mira dónde estamos trabajando, venimos caminando por un puerto donde no estaba demasiado limpio, donde las condiciones no son buenas, donde tenemos... decir, aquí cualquiera piensa que puede venir, pones a pescar en esa punta y te deja la basura encima del aparejo donde tú tienes que trabajar mañana. Pasa en este puerto de Vigo, pero también pasa en cualquier otro puerto, pasa en Cangas, pasa en Ribeira, pasa en los puertos que son de denominación del Estado y puertos que son de puertos de Galicia, pasa en cualquiera de ellos. ¿Alguien piensa que va a trabajar ahí en esas condiciones? No, pues nosotros trabajamos ahí en esas condiciones. No estamos trabajando ni en la Alameda, ni en la playa, ni en un espacio público, estamos trabajando en un espacio portuario delimitado, que es nuestro puesto de trabajo.
si quieres hacer cosas tienes que estar. Y tienes que poner la cara, te la van a partir, pero tienes que ponerla. Si no, no logras hacer las cosas. Para provocar cambios hay que mojarse en los cambios. Los cambios no se producen poniéndote de perfil. Y ahora me dices, ¿y qué ganas tú con esos cambios? Pues no lo sé, no lo sé. Me siento bien cuando se producen y ves que intentas mejorar cosas, pues yo creo que hay que llegar, que hay que avanzar. Y para avanzar tienes que estar. A ver, en mi caso fue complicado llegar también porque yo no era autónoma de las redes como la mayoría de las rederas. Es decir, yo estaba asegurada en un barco, con lo cual me tuvieron que aceptar en la asociación con mis características especiales. Por eso pertenezco a la asociación de Cangas, porque en mi zona no había ninguna asociación a la que poder integrarse. Y si quería llegar a la federación, que era mi objetivo, si tú quieres cambiar cosas, tienes que llegar al punto de arriba, pues tenía que pasar por una asociación. Por eso me integré en la asociación de Cangas. Súper orgullosa de estar con ellas, de verdad, súper orgullosa. Sigo siendo socia, no me aparté y para lo que haga falta y mi opinión la doy, que no estoy, es decir, no me borré del mapa. Pero sí que hubo un momento que hubo un problema familiar, mi madre muy joven se quedó enferma y eso me limitó el tiempo de dedicación a otras actividades, ya con el trabajo y con la familia, 3 hijos también, yo tuve 3 hijos y quedas limitado. Entonces, una serie de años estuve desvinculada de lo que puede ser la guerra en activo. En ese medio tiempo se limitaron, es decir, hubo un reparto de cuotas a nivel nacional de las cuotas de cerco y muchos de los barcos quedamos con muy poca cuota. Entonces nos juntamos alrededor de la Asociación de Armadores de Cerco de Galicia, de Acerga. En su momento hubo una gran acampada en Santiago. Yo no participaba mi hermano, y ahí es cuando empezamos a ver que hacía falta un cambio de gestión, ¿no? Es verdad que yo solía hablar con la gente que lleva esto, con el secretario, con el gerente, solía hablar bastante, pero no tenía visibilidad, ¿no? Y en un momento dado, uno de los compañeros de Vigo pues me empujó a que fuera presidenta de Acerga, y no estaba ni en la asamblea, y acepté. Dije yo, bueno, venga, pues vamos allá, ahora tengo tiempo, creo que se pueden cambiar cosas, por lo menos intentarlo, y vamos allá, y me involucré en esto. Como presidenta de Acerga, los desafíos que en estos momentos más fuerte tenemos es que necesitamos ya un relevo generacional, lo necesitamos ya, o eso, o reestructurar la flota. No tenemos gente que compre nuestros barcos y que siga desarrollando esa actividad, con lo cual la otra opción es hacer una reestructuración de la flota. Necesitamos eliminar barcos de la pesquería, unidades extractivas. Las administraciones no quieren ni oír hablar del tema, se ponen nerviosos cuando se le habla de eliminar barcos. Que eliminar barcos significa que se quede más cuota aquí, por lo tanto va a ser más rentable los barcos que tenemos. Eso tienen que entenderlo. Estamos en esa pelea, en eso, y conseguir más cuotas. Las dificultades de ser presidente de Acerga, tanto que seas hombre como que seas mujer, es hacerle entender a la flota que tenemos que quitar rentabilidad a lo que pescamos. Esa es la dificultad más grande que veo, es decir, que intentemos quitar rentabilidad. Tenemos que dar un paso, no sé si hacia hacernos cargo de la comercialización o a intentar comercializar de otra manera. Es decir, no podemos seguir comercializando como en el siglo pasado, es decir, hay que comercializar de otra manera. Los cambios sociales son muy distintos, es decir, la estructura social de las casas y de consumir pescado y de consumir las familias y la gente en general no es la misma que la del siglo pasado. Esto cambió y tenemos que adaptarnos a las nuevas formas de consumo. La gente ya no quiere ver en el lineal del supermercado el pescado con cabeza y sin eviscerar. Quiere un pescado sin cabeza, sin escamas, en filetes, sin espinas. Tenemos que cambiar, hay que cambiar. O cambiamos o nos morimos. No puede seguir una lonja vendiendo como se vendía debajo de los arcos hace 100 y pico de años. Lo único que cambió de la lonja de los arcos a la lonja que tenemos ahora son las instalaciones, que ya no tenemos cestas de pajas y que ya no vamos con un carretillo de mano, sino que vamos con un traspalé. Pero la forma de vender es la misma. Hay que cambiar la forma de vender. Es decir, no puedes pretender que la gente siga bajando a la lonja como venía antes. Eso ya no ocurre. Hoy en día la gente quiere comprar desde Frankfurt, desde Madrid, desde Italia. Hay que dar esa opción a comprar, y muchas empresas pues tendrán que reciclarse en otra forma de trabajo, pues igual en lo que es empaletizar esa mercancía, en flejarla, en colocarla en un camión, no sé. Lo que tenemos es que cambiar, yo eso lo tengo claro, si no nos morimos.
Como mujer en un colectivo masculinizado, evidentemente no es fácil, que se escuchen tus ideas tampoco es fácil, tienes que pelear dos veces, una en tu cabeza para elaborar la idea y otra para exponerla. No es fácil que te escuchen, el primer hándicap que te dicen, tú como no estás en el puente de un barco no lo entiendes, y eso no es real porque es decir, el que está en el puente del barco puede ser un fenómeno trayendo pescado para tierra, pero no quiere decir que con ese pescado vaya a hacer su empresa más rentable. Hay más cosas. Es complicado también, o por lo menos yo lo siento así, cada vez que tienes una reunión, cada vez que quieres exponer tus cosas, tienes que tener mucho cuidado de no equivocarte, porque si te equivocas, esa parte que ellos van a ver como un error va a ser la que prime, no las partes buenas que pueda haber. El hecho de que lleguen mujeres a un mundo masculinizado como este, al mundo del mar, tanto que sea a bordo de un barco como que sea en la parte de la gestión, a menos que seas parte administrativa, funcionario, que ahí tenemos como en la Xunta, hubo un momento en que casi todo el cuadro de la Consellería del Mar eran mujeres, lo que es en el mundo de la otra parte, de la parte extractiva, te aceptan si tú mantienes los roles que tienen ellos. Si tú quieres cambiar algún rol ya no es así, a bordo de un barco eres aceptada si demuestras que tienes fuerza, que tienes capacidad para hacer determinadas cosas. Si te comportas como un hombre, si te comportas como una mujer no eres aceptado, eres discriminado. Es decir, no se trata tanto de que las mujeres lleguen al sector del mar, sino de que está dispuesto a cambiar el sector del mar para aceptarnos a nosotras como somos, no cambiándonos.